Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Alabado sea Jesús. La paz del Señor sea con todos. Nuevamente en nuestra tarea semanal del enfoque ligero a las escuelas bíblicas semanales, de forma que nos ayuden para seguir hacia adelante. Bendígales el Señor con abundancia. Y como siempre les decimos, seguimos esperando y añorando sus reacciones para la gloria del Señor. Seguimos con el tema de unidad, la provisión divina en tiempos de adversidad. Hoy vamos a enfocar la clase o la lección número 8 para este tercer trimestre. El tema de la clase dice: la sociedad aprendió de la iglesia a cuidar de los pobres. Y la lectura base es 1 Corintios 16, del 1 al 3, 1 Timoteo 6, 17 al 19 y 1 Juan 3, 17 al 18. La protección, la misericordia y la bondad son atributos divinos. Y el ser humano, como es descendiente de un Dios con esos atributos, necesariamente tiene que funcionar en similitud a Él. Esas virtudes, por así llamarlas, tendrán que fluir como un proceder natural en la conducta humana. Cuando esa capacidad o ese elemento de conducta es utilizado o intervenido por la presencia divina del Espíritu Santo, entonces se manifiesta en una acción a lo cual nosotros le hemos llamado fruto. En ese sentido, vamos a encontrar gente a nuestro alrededor que, aunque no militan correctamente delante de Dios, en ocasiones son sumamente diligentes en atender una necesidad social o una necesidad sentida en el prójimo. Y en ello hasta pudieran verse más diligentes que la misma iglesia. No obstante, a ese desempeño le llamamos obra. Por formación natural funcionamos así. Fuimos creados para ese oficio, para servir. Así que, siendo iglesia, lo hacemos como producto o fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y como sociedad, puede verse en una acción de obra benéfica. Para la sociedad, es una acción o un sentimiento natural no basado en una encomienda o una integridad formativa. No quiero decir que sea una acción equivocada o incorrecta, sino que es incompleta, dado que no cumple en su totalidad el propósito divino, y ese propósito es
que Dios sea glorificado. Desde el principio, Dios se encargó de que el ser humano tuviera provisión de sustento, vestido, techo y lo que llamamos confort. La intención divina siempre ha sido que su pueblo, los suyos, la gente de Dios, no tenga carencia de nada. Siempre Dios ha provisto para los suyos con especialidad, aunque el sol sale para buenos y malos. Mateo 5:45. En vías a lograr ese propósito, le fue dado al hombre intelecto, de forma que lo usara a su favor. Dada la consecuencia general del pecado original, entonces la lucha sería ardua y en ocasiones poco productiva. Espinos y cardos te producirá. Así que vemos que unas personas son más diligentes que otras y se entregan con más entusiasmo a desarrollar la circunstancia del ambiente que los rodea. La provisión está, todo depende de cómo yo desarrollo y empleo mi capacidad para adquirirla. Unos tendrán menos miedos que otros para emprender acciones de adquisición de bienes, pero todos tenemos la misma oportunidad. Y en ese sentido, una sociedad próspera tendrá sus proyectos de ayuda social para los menos afortunados. Le llamamos asistencia o sistema de asistencia pública. Se ve en los sistemas de gobierno de la actualidad ese tipo de proyecto. Es algo ya establecido por Dios. Fue también incluido en la ley mosaica y Cristo lo recordó. Por eso el Estado acuña el estilo en su propósito material. Pero veámoslo como función en la iglesia. Nos preguntamos, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Es la iglesia una institución social benéfica? La Biblia es clara en cuanto a la función de la iglesia, que es la proclamación del Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso no falla. Marcos 16, 15 y 16. Esa es la gran comisión. Y Hechos 1:8 nos da a entender una iglesia llena del Espíritu Santo para predicar, para proclamar el Evangelio. Y 2 Corintios 5:19 nos dice que la iglesia recibió la tarea de proclamar el mensaje de la reconciliación. Ese norte, la iglesia no lo puede perder, no lo puede cambiar por dinero, por estatus social o por fama. Es muy cierto que nadie, agobiado por una situación, cual sea, pueda prestar atención a lo que se le indica o a lo que se le enseña. La circunstancia lo arropa, lo cubre, lo va a absorber. Sobre ello, si atendemos esa necesidad sentida, lo social, lo circunstancial, entonces tendríamos mucha mejor oportunidad de ser escuchados. La iglesia no puede perder ese norte. No podemos desarrollar nuestra misión desde una perspectiva equivocada, para que nos vean como gente que solo atendemos necesidades sociales en el prójimo. No. Eso se le deja al gobierno. La iglesia tiene que presentar un balance. Por un lado, suplir la necesidad sentida y por otro, la cura para la necesidad del alma, recordando
que el problema existencial del hombre es el pecado y que debido a ello se aleja de Dios y se le añaden circunstancias de necesidad como consecuencia. En mi plano personal, ocasionalmente veo incompletos los proyectos eclesiásticos de intervención social. Los he estado mirando especialmente en estos días de pandemia y de terremotos y demás. Se circunscriben solo a cubrir la necesidad física o material. Repartimos comida, vestidos, etcétera. Y en muchas ocasiones hasta oramos por las personas. Pero ahí terminó todo. Yo pienso que debemos hacerlo sin perder en ello el sentido evangelístico. No podemos atender todos los casos de una sola vez, pero sí podemos darle seguimiento a los que hemos intervenido, a algunos en particular, con el fin de evangelizar. Si eso no es lo que subyace en el propósito, nuestra tarea es incompleta. Se acostumbra a repartir una cosa u otra y con eso concluimos la tarea. No se establece un plan de seguimiento para cosechar el producto. Ok, vamos a llenarles el vientre de comida y vamos a proporcionarles otro tipo de artículos personales, pero démosle seguimiento al alimento del alma y a la cobertura de la desnudez espiritual. Si no lo hacemos de esa forma, les pasará como los que fueron señalados por Cristo en Juan 6:26. Ustedes me siguen porque les llené la barriga. Recuerde, la idea es ganar almas para el reino de Dios. Gente convencida de pecado, que acepten a Jesucristo como Salvador y lo sigan por lo que significa para ellos y no por lo que le puede dar materialmente, aunque esté incluido. En ese sentido, somos diferentes a la sociedad y eso, ellos, los necesitados, deben aprenderlo de nosotros. Lo hacemos porque es un fruto espiritual encaminado a ganar almas para el reino, no para cumplir un punto social y que se vea la iglesia como benefactora. Así que conforme al tema de la lección, yo no me atrevo a afirmar categóricamente que la sociedad aprendió de la iglesia el cuidado de los pobres. En sus orígenes era la iglesia la que controlaba y decidía todo en la sociedad o en el Estado. Educación y conducta eran dirigidos por la iglesia. La historia demuestra que los colonizadores, al llegar a América, trajeron emisarios de la iglesia para cristianizar las nuevas tierras. No obstante, la historia también registra que en el nombre de Jesús se cometieron los más grandes crímenes en América. La sociedad tenía la intención, pero no la dedicación correcta. Eso causó muchas discrepancias entre ambos bandos. La separación de funciones comienza en Europa para la época del Renacimiento intelectual, siglo XI después de Cristo. La iglesia en aquel momento tenía todo el control. Hubo luchas y controversias hasta que llegaron a un acuerdo donde la iglesia acordó
no participar en la vida política del país donde estuviera y reconocer la autoridad del gobierno, y el gobierno no intervendría en los asuntos religiosos doctrinales. Eso fue integrándose a las diferentes culturas lentamente. Todavía hay lugares que comparten algunas cosas y otros que ninguna. No se puede negar hoy día que por la iglesia funcionar bajo las leyes del Estado, en ocasiones acude a los tribunales del Estado para alegar sus derechos. El Estado sigue arropando. Un dato importante es que en el mundo, especialmente Europa y Estados Unidos, las grandes universidades comenzaron como instituciones de enseñanza religiosa. Hasta la época del Renacimiento, les dije, la iglesia tenía el control de todo lo que era educación. En Estados Unidos, la carta del presidente Thomas Jefferson del 1 de enero de 1802 es la que da comienzo a esta separación. Y les diría que tanto la Universidad de Harvard, que es del 1636, y la de Yale, que es del 1701, su función principal fue la de preparar ministros para la obra religiosa. Ese fue su comienzo. Entiendo que debido a ese factor es que el leccionario presenta el uso del tema que nos ocupa. No obstante, en la separación, el fin y el propósito de cada parte es totalmente diferente. La sociedad, en lo que es la esencia del propósito divino, no lo hace de la forma que lo requiere la Biblia. Vamos a ver algunos modelos bíblicos. Dios estableció socorro para las viudas, los huérfanos y los menesterosos. Eso está en Éxodo 22, del 22 al 27. Le añadió a los que se embrollaban mucho, les dio un tiempo de trabajo y de liberación de la hipoteca, yo lo llamo así, con el año del jubileo. Vea Levítico 25, del 47 al 55. Así que la intención divina siempre ha sido el beneficio social y espiritual del hombre para que pueda servir a su Creador con alegría. No aprisionarlo a base de los compromisos y de las deudas. Dios conoce la circunstancia humana que, influenciada por el pecado, trataría de aprovecharse del menos afortunado, y por eso prohibió la extorsión. Me gusta la expresión de Jabes en 1 Crónicas 4, del 9 al 10. Bendíceme, pero vela que no me dañe. Y Salomón, en Proverbios 30, 8 y 9, presenta una súplica que expresa: no me des más ni menos de lo necesario, no sea que me olvide de ti o que te maldiga. En ese sentido es que la iglesia funciona. Hágase todo conforme a Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. 1 Pedro 4, versículo 11. Otro modelo bíblico: en la iglesia naciente, los apóstoles cumplieron ambas fases, la social
y la espiritual. Vea Hechos 6, del 1 al 7, cuando los apóstoles dicen: no es justo dejar a un lado la palabra para servir a las mesas. Así que nombren en ello gente llena del Espíritu Santo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Iglesia, hay que atender las necesidades sociales, pero en una forma organizada que sustente la encomienda divina. Pablo, en la lección que contemplamos hoy, lo expresa bien claro en 1 Corintios 16, versículos 1 al 3. Y les dice a los corintios: organicen eso bien, de forma que cuando yo llegue no me interrumpa mi tarea, que no tenga yo que intervenir para que mi testimonio quede inalterado. Así que hemos visto que la sociedad lleva a cabo este tipo de intervención de ayuda social, pero que en ello no lo llevan como parte del propósito divino. La sociedad no tiene ese encargo. La iglesia sí lo tiene, lo debe hacer como parte de su misión para alcanzar los perdidos. Y desde ese punto de vista difieren las intenciones. Se parece, pero no es igual. Una cosa es obras materiales y la otra cosa es fruto del Espíritu Santo. Aunque en ocasiones ambas funciones puedan tener cierto parecido, y aunque se pueda decir que es un procedimiento legado por la iglesia, el propósito que encierra el hecho presenta una diferencia considerable. Al hacerlo, la sociedad persigue no ser señalada por los hombres. La iglesia persigue que el nombre del Señor sea glorificado. La paz de Dios sea con todos. Le dejamos este enfoque hasta aquí. Desarróllelo por ahí para abajo usted en su clase y que el Señor les bendiga con abundancia.